Buenas noches, mi nombre es José Ricardo Vadillo. Este es mi ensayo número 2, el debate entre Friedman y Gemawat. Título: No existe debate, la globalización ganando terreno en un mundo plano. El tema de la globalización es uno de los más discutidos en la actualidad. Grandes pensadores de nuestro tiempo exponen sus ideas sobre lo que ellos perciben acerca de la realidad mundial y nos muestran casos específicos acerca de los diversos temas. Entre muchos de los autores que escriben acerca del tema de globalización, Thomas Friedman y Pankaj Ghemawat sobresalen con sus ideas sobre el mundo actual, sobre el actual mundo globalizado. Pero, sin importar que sus visiones parezcan opuestas, estas no lo son, y en ambos casos sus aportaciones nos permiten ver que el mundo sí se podría considerar en la actualidad plano. En primer lugar, nos gustaría hablar sobre las aportaciones de Thomas Friedman. Según este autor, el mundo en la actualidad se puede concebir como plano, debido a que desde el año 2000 la tecnología y las políticas geoeconómicas han generado que el mundo tome una forma nueva que ha permitido que una buena cantidad de la población mundial pueda participar del desarrollo común que se ha producido a nivel mundial. El desarrollo al que este autor se refiere es un desarrollo que se generó gracias a lo que hoy en día conocemos como globalización. La globalización, según Friedman, es el producto de lo que denomina una triple convergencia. Con esto él se refiere al proceso aplanador que los bienes económicos, las empresas y particulares y finalmente los nuevos individuos de países emergentes pueden generar para impulsar el cambio en nuestra realidad actual. Esto puede ser entendido de mejor manera si miramos cada uno de estos componentes de forma individual. En primer lugar, nos encontramos con bienes económicos, los cuales son los que impulsaron el proceso de globalización en un principio, debido a que el periodo de colonización 1492-1800 es el precursor de nuestra realidad actual. La búsqueda de recursos por medio de la conquista y el modelo imperialista es lo primero que nos une como seres humanos y nos lleva a conocer el mundo en el que vivimos, pero en este modelo la distancia se mantiene debido a la falta tecnológica con la cual sí contamos en la actualidad. En segundo lugar, Friedman nos habla de las empresas y particulares en el mundo globalizado. Estos actores económicos mundiales son los que para él forman parte de la segunda fase de globalización. Más tarde, entre 1800 y 2000, se desarrolla la segunda globalización, en la cual son las empresas las que compiten entre sí a escala global. Es el modelo de la aparición de la máquina de vapor, el ferrocarril y las grandes empresas multinacionales. A esto se lo denomina globalización 2.0 y es la precursora de nuestra globalización actual, la cual es la tercera fase de un proceso que se ha ido desarrollando en nuestro mundo por casi 5 siglos de forma sutil, lenta pero constante. Finalmente, llegamos al momento actual, o globalización 3.0, que según Friedman comenzó en el año 2000 y está basada en la capacidad individual o de grupos pequeños de incurrir en el mundo, sin importar dónde, en búsqueda de su lugar en el cual con gran eficiencia puedan contribuir y participar sin moverse del lugar en donde viven. Todo esto gracias a la búsqueda de mayor productividad y la inmensa inversión que se ha generado en las dos últimas décadas en tecnología. La globalización 3.0 es el resultado de la búsqueda de libertad por parte de los individuos para trabajar, al igual que la capacidad de convertir en igualdad, sin importar dónde se encuentre el individuo, de tal manera que la triple conversión de la cual habla Friedman podemos sentirla en la actualidad como también percibirla sin importar dónde vivamos en este mundo. Por otra parte, tenemos a Pankaj Ghemawat, el cual tiene un texto denominado Distance Still Matter, el cual a primera vista parecería que mediante el título de su texto buscaría presentarnos una visión opuesta a la presentada por Thomas Friedman. Pero al leer el texto nos damos cuenta que, en primer lugar, el enfoque de Ghemawat es un enfoque más económico que quiere mostrarnos el error que cometen las diversas empresas al especular acerca de mercados internacionales, el cual conlleva a dichas empresas a fracasar, perdiendo mucho dinero en el proceso. Esto se ve representado en el caso que el autor nos presenta acerca de la compañía norteamericana Star TV y su fracaso en el mercado asiático. El resultado no fue el que Murdoch esperaba. Hacia el final del año fiscal, en junio 30 de 1999, Star reportó una pérdida de 141 millones antes de pagar impuestos, e ingresos de 111 millones. Las pérdidas fiscales de los años 1996 hasta 1999 se reportaron en
casi 500 millones, sin incluir pérdidas conjuntas con Phoenix TV en China. No se esperaba que esta vea un cambio positivo en sus operaciones hasta el año 2002. Esta cita nos permite ver con mayor claridad el tipo de preocupaciones que el autor tenía al momento de escribir este texto, de tal manera que no es posible ver una comparación directa hasta aquí, con los temas que nos presenta Friedman. Por otro lado, GameAwad nos dice que mediante su ejemplo de Star TV se puede ver la dificultad que existe en incurrir en mercados extranjeros que son ignoradas, y esto se debe a que cuando se realiza análisis de mercado, no solo se debe tomar en cuenta el potencial de venta, sino que se debe también considerar el impacto que genera la distancia, con lo que se refiere a 4 factores primordiales en su análisis: la geografía, la cultura, el factor económico y el factor administrativo. Para comprender mejor este nivel de análisis de GameAwad, debemos tomar cada uno de los factores y comprenderlos de forma individual. En primer lugar tenemos lo que el autor denomina como distancia cultural, lo cual es un determinante en el proceso interactivo humano entre individuos, como también entre individuos, compañías e instituciones. El factor cultural es un determinante debido a sus diferentes atributos: idioma, religión, normas sociales y otros tipos de valores intrínsecos dentro de los diferentes grupos humanos que el autor considera muy importantes por su impacto en las diferentes transacciones económicas que se pueden realizar con dichos grupos. En segundo lugar, se encuentra la geografía, la cual es relevante en nuestro tema debido a que tecnológicamente estamos cerca, pero geográficamente es un determinante para la cultura. El espacio que habitan los individuos en los que se busca invertir. En tercer lugar, tenemos el factor administrativo, el cual es relevante debido a que se debe tomar en cuenta las diferencias políticas que existen entre países. La asociación histórica y política que existe entre países afecta seriamente el intercambio entre estos. Arreglos comerciales preferenciales, moneda común y uniones políticas pueden también incrementar el comercio por más de un 300% cada uno. El potencial comercial que arreglos políticos pueden generar es uno de los factores primordiales que se deben tomar en cuenta, debido a que estos permitirán o imposibilitarán el ingreso de nuevos productos en un mercado extranjero. Finalmente, se nos presenta con el factor económico, el cual según el autor debe ser analizado por las diferencias que cada grupo humano tiene en sus ingresos, recursos naturales, recursos financieros, recursos humanos, infraestructura y conocimiento o acceso a la información. Cada uno de estos puntos son determinantes en el análisis de la inversión extranjera, ya que el autor considera que son los que generan distancia en el mundo entre individuos. Pero no son estos los que buscan Friedman representar en su texto. Para él, lo que importa es la libre participación en un mundo globalizado mediante tecnología. GameAwad busca en su texto mostrarnos las distancias que existen entre países y la consideración que se debe tener en base a estos al momento de incurrir en el comercio internacional, pero la realidad es que las distancias que él nos muestra son relativas a una percepción meramente comercial. Friedman, por otro lado, busca mostrarnos que el mundo se volvió plano gracias al acceso a la información y a la capacidad de participar en el mundo intelectual, como también en el empresarial, sin tener que movernos de nuestro país de origen. Y esto abarca que tiene límites perceptibles un modelo que tiene límites perceptibles mucho más borrosos. La realidad es que sin el acceso a la comunicación, yo, José Vadillo, el autor de este ensayo, nunca podría haberme enterado de los temas tratados aquí. El acceso a la información es lo que nos permite como individuos el acceso a los diversos temas tratados en la actualidad. La enorme cantidad de inversión en tecnología que menciona Friedman es lo que nos permite participar en las discusiones mundiales. Los factores de GameAwad son factores que pueden ser analizados como resultado de un proceso de globalización. El poder estar diariamente enterado de lo que sucede en las diversas regiones del mundo, como también la capacidad de mantenernos en contacto con otros grupos humanos las 24 horas del día, es lo que permite la desaparición de las distancias que el título del texto de GameAwad aluden. El factor que todavía nos distancia es la ignorancia por parte de diversos grupos humanos.
pero esta también de forma